Ya, bueno, este es el último ejercicio que vamos a realizar por hoy. Este ejercicio entrado el 1/2018 en el segundo parcial, es el que valía por más nota, valían por 40 puntos, creo. Y tiene su razón de ser porque es bastante larguito y es bastante completo también. ¿Qué nos dice? En la industria petroquímica, el formaldehído es una materia prima importante en la fabricación de resinas. El formaldehído se obtiene a partir de alcohol metílico a 200 grados centígrados de acuerdo a la siguiente reacción. Y nos da la reacción y también el valor de la entalpía positiva de 84 kilojoules. Participación. ¿Qué tipo de reacción es? Endotérmica, sí. Endotérmica, El primero que ha dicho endotérmica. endotérmico. El primero que ha Yo, dicho. Yo, Guzmán, yo, Guzmán. No, era chico, yo, era chico. yo, Ah, yo Era soy, chico, yo soy era chico. chica. No, el era otro. No, chico. El otro, yo, el otro. Sí, ¿tú qué te llamas? yo, Sí, tú eres. Rodrigo Choque, Hidalgo. Rodrigo Choque. Ya. La reacción es endotérmica. Entonces nos dice, se introducen en un reactor de 50 litros 100 moles de metanol y después de alcanzar el equilibrio se determina que se han producido 50 moles de hidrógeno. Nos pide calcular las constantes de equilibrio K sub C y K sub P de la reacción a 200 grados centígrados. Pregunta, ¿las cantidades van a interferir en el valor de la constante de equilibrio? El primero que diga nombre, han dicho, el primero que diga su nombre, las respuestas. Gabriel Yupanqui. Brian Yupanqui. Gabriel Yupanqui. Gabriel Yupanqui. Entonces, como dijo su compañero, las cantidades no van a interferir ni van a variar el valor de la constante de equilibrio. Entonces, vamos a proceder a resolver el ejercicio. Sigo admitiendo, ya. Tenemos ya nuestra reacción y lo primero que tenemos que hacer es verificar que esté completamente igualada. En este caso sí. Además que todos los compuestos que tenemos aquí son gases. Entonces, procedemos a armar de la siguiente forma. Creo que el ingeniero les dijo que hagan una tablita, ¿no? Bueno, esto lo van a ver ustedes dependiendo de la manera en la que sea más cómodo para ustedes, ¿ok? Yo lo hago de la siguiente manera. Para un tiempo cero nos dice que se estaban introduciendo cierta concentración de metanol, ¿verdad? Entonces, para un tiempo mayor a cero, cierta cantidad de ese metanol se está transformando en formaldehído e hidrógeno. Y en este caso tenemos la suerte de que nos está dando los datos de entrada y los datos de salida. Solo que nos da, solo que, no hay problema en esta parte. Esto es, perdón. Entonces, para un tiempo cero tenemos que estar entrando 100 moles de metanol y en un tiempo mayor a cero cierta cantidad del metanol se está convirtiendo en formaldehído e hidrógeno. Tenemos aquí los datos, que el volumen total del recipiente son 50 litros, los moles iniciales del metanol que ya está aquí son 100 y los moles finales del hidrógeno que tenemos que son 50. Entonces ya tenemos todos los datos de aquí, X y los datos de entrada. Entonces el ejercicio nos pedía calcular las constantes de equilibrio K sub C y K sub P. Entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazar estos valores de aquí. Esto está en moles por si acaso. Esto de aquí. Si está en moles, la constante de concentración, entonces tenemos que dividir todo esto entre litros. No se van a olvidar, chicos, porque muchos cometen ese error de que solo se puedan trabajar con los moles, pero tienen que revisar antes de reemplazar que estén trabajando en unidades de concentración, ¿ok? No se van a olvidar eso, muchos se olvidan. Entonces, eso los reemplazamos. X tiene un valor de 50, X50, y aquí se simplifican de la misma manera, y nos da un valor la constante de equilibrio nos da valor de 1 mol sobre litro, lo que sería para el inciso A. Y también nos pide calcular la constante de presiones. Primero, tenemos que calcular delta N. Para calcular delta N, tenemos un mol que proviene del formaldehído, más un mol que proviene del hidrógeno, menos un mol que proviene del metanol. Un delta N igual a 1. Entonces, reemplazamos aquí.
nos queda de la siguiente manera. Solo está elevado a 1. Y vamos a reemplazar. Igual, chicos, en esta parte tienen que trabajar en Kelvin. Cuidado que estén reemplazando en grados centígrados. Y nos da la constante de presión es 1, el valor de 38.786 atmósferas. ¿Qué nos dice el inciso B? Si se desea 200 kilogramos de formaldehído en un reactor de 1000 litros de capacidad, ¿qué cantidad de metanol se debe introducir al reactor? ¿Y qué cantidad de hidrógeno se va a producir? Bueno, en este caso nos está dando en masa kilogramos de formaldehído y ahora nos dice que se está insertando en un reactor que tiene un volumen de 1000 litros. Ya nos está dando X, si se están dando cuenta, y nos piden calcular C sub 0, la cantidad de metanol que se está ingresando, que se debe ingresar al reactor para que se produzca esa cantidad de formaldehído. Entonces procedemos a hacer los cálculos. Como saben, tenemos que hallar el peso molecular en este caso, del formaldehído. Pueden ver, tiene 12. Estos solo son cálculos extras que ya deberían saber. Y hacemos nuestros factores de conversión para hallar la concentración, que va a ser 6.67 moles de formaldehído sobre litro. Y esto va a ser igual a nuestro X, como les dije más antes. Y eso aquí por fin donde nos tocaría. Lo que nos están pidiendo hallar es C sub 0, la cantidad de metanol que tenemos que ingresar para que se produzca esa cantidad de formaldehído. Y bueno, como ya habrán sabido, si se trabaja a la misma temperatura, aunque varíe el volumen o la presión, las constantes de equilibrio se van a mantener sus valores. La única forma en la que las constantes de equilibrio van a cambiar sus valores son si se varía la temperatura. Entonces conservamos la constante de equilibrio que hemos calculado más antes, de 1 mol sobre litro, y reemplazamos aquí. Lo único que tenemos que hacer es despejar C sub 0. Y posteriormente vamos a proceder a hallar con estos factores de conversión la cantidad en kilogramos de metanol que debemos ingresar al sistema. Ahora vamos a pasar al último inciso que nos dice calcular la constante de presiones y a la temperatura de 300 grados centígrados. Entonces, para esta oportunidad, entonces, la constante de equilibrio va a cambiar su valor y vamos a hacer uso de la ecuación de Van Hoff que ya les pasé en el formulario. Aquí tenemos nuestros datos. Tenemos los datos de la constante de presiones 1, que es esta misma temperatura de aquí, para esta temperatura, y nos piden hallar la constante de concentración de presión 2 para esta temperatura de aquí. Y bueno, aquí ya lo saben todo, entonces solo tenemos que reemplazar y multiplicar aquí. Aquí van a tener cuidado, chicos. La entalpía se van a tener que cuidar en las unidades que les dé la entalpía. Les puede dar en calorías o en joules. Cuidado que aquí estén reemplazando la constante de los gases en atmósferas o en pascales. Van a tener cuidado con eso, ¿ya? Y solo es reemplazar. Y obtenemos que la constante de presión 2 nos da el valor de 1613.025 atmósferas. Y con este dato de aquí y con los otros que teníamos más arriba, ya podemos calcular fácilmente la constante de concentración 2, pero ya no nos pide eso el ejercicio. Y lo último, esto va a ser por participación, ya solo es optar con los principios de la ley de Le Chatelier. Nos dice, si es mejor trabajar a temperaturas altas o bajas. ¿Alguien por participación? Para este ejercicio, ¿es mejor trabajar a temperaturas altas o bajas? Consideren que la reacción es endotérmica. Bajas. Altas. ¿Quién ha dicho altas? Yo, Molina, Marcelo Molina. Marcelo Molina. ¿Por qué es mejor trabajar a presiones altas? Otro. Digo, a Porque la temperaturas reacción es altas. endotérmica. ¿Y eso qué significa? Que absorbe calor. Necesita calor para... Para la Bueno, formación de pues, productos. mientras mayor sea la temperatura, favorece la reacción. Ya, porque se le suministra mayor energía térmica y a la reacción le va a favorecer más energía.
¿Ok? Han participado varios al mismo tiempo, así que pasamos al siguiente. No, ay, Ya. Para- ¿Recomendarían trabajar a presiones altas o bajas? Igual razón en la respuesta. Bajas, ¿Por qué? presiones bajas. ¿Por qué? ¿Por qué es mejor trabajar a presiones bajas? Porque a menor presión, mayor temperatura. No, De por sí el calor genera mucha presión. no, porque la presión genera mayor movimiento entre las moléculas, no. Tiene que ver con el espacio que se ocupa. menor volumen. A Ma- mayor presión, porque hay menos espacio para la colisión entre las partículas. A presiones bajas, entonces Temperatura. el volumen va a ser mayor. Entonces, las moléculas y los Mayor moles, presión. las moléculas y los moles tienen mayor espacio para ocupar. Y entonces nuestra reacción, ¿hacia qué lado se va a dirigir si disminuimos su presión? Consecuentemente aumentamos su volumen. Se va a ir donde haya mayor cantidad de moles para recuperar el equilibrio de la ¿Y hacia presión. qué lado hay mayor cantidad de moles? El lado derecho. Por eso, Y- al lado derecho, porque hay ¿Y, dos y moles qué es lo ahí que y a la queremos izquierda hay un obtener? mol. El Y lo que equilibrio. queremos obtener es formaldehído, ¿verdad? Y el formaldehído está a la derecha. Bueno, nadie me ha respondido ¿Mensaje? claramente, así que igual No. ya es mejor trabajar a presiones bajas entonces. Ya, ok, entonces voy a proceder a terminar con la clase. Recapitulando lo que hemos aprendido del primer ejemplo, que debemos fijarnos los coeficientes estequiométricos que tengan la reacción. Nos debemos asegurar que la constante de equilibrio que nos están dando resulta o sirve para los coeficientes estequiométricos de la reacción que nos están dando. Que corresponda, me refiero. Corresponde a esa reacción, ya que como hemos visto, si la reacción está invertida o sus coeficientes estequiométricos son diferentes, entonces trabajar con esa constante de equilibrio va a resultar que hagan más ejercicio. Y lo otro que hemos aprendido es que si les dan un ejercicio donde los datos que les dan solo son en el equilibrio como temperatura o presión total final, entonces es preferible trabajar con fracciones molares y por lo tanto con la constante de equilibrio K sub X. Y de lo último que hemos aprendido es que las cantidades, no importa si nos dan 1 tonelada de compuestos o 2 toneladas o 1 gramo, la constante de equilibrio se va a mantener la misma. Tampoco va a variar si cambiamos las condiciones de presión o volumen o concentración. Las constantes de equilibrio solo van a cambiar si se cambia la temperatura. Y eso sería todo por hoy, chicos. ¿Alguien que tenga alguna duda respecto a la práctica, tal vez? La siguiente clase en vivo voy a resolver los últimos 2 ejercicios que están en la práctica y un ejercicio más de examen que sea igual de complejo como el anterior, como el último ejercicio que les di. Y van a disculpar, chicos, solo lo hice en hojas y así transcrito nada más, porque no me dio el tiempo y también tampoco tengo un pizarrón así para desarrollar mejor los ejercicios. Pero si la cuarentena se aligera un poco, entonces voy a comprar un pizarrón y así tal vez las siguientes clases que tengamos lo vamos a hacer conmigo en el pizarrón. Aux, ¿Sí? si ese documento nos va a enviar o nos puede enviar para ver los ejercicios. Sí, les voy a enviar esta misma noche. Hola, Auxi. Entonces, ¿alguien tiene alguna consulta tal vez respecto a la práctica? Creo que nadie. Está bien, Ya. Auxi, gracias. Gracias, Roxy. Ya, eso sería todo por hoy, chicos. Entonces, Gracias, Oxy. esta noche los subo y también les mando los ejercicios resueltos. Ya hasta la siguiente clase y el sábado también igual voy a subir otro video. Y el sábado ya voy a subir un video, creo, hablando ya de equilibrio iónico. Ya, chicos. Hasta Está bien, luego. Auxi. Está bien, Oxy, hasta luego. Entonces,